pues bienvenidos. Al parecer ahora sí voy a poder transmitir por TikTok. Y vamos a dar inicio a esta predicación. Continuamos con el Evangelio de Juan. Y ahí la llevamos. Hoy hacemos... ¿Ya? Ya estoy empezando. Hoy hacemos exactamente 20 predicaciones ya del Evangelio de Juan, ¿verdad? Se pasa de volada el tiempo. Ahí la llevamos. Todavía no vamos ni a la mitad, pero creo que y espero estemos aprendiendo bastante de así como lo estamos llevando a cabo. Estoy pensando, no sé si ustedes se han percatado, de que las estoy haciendo todavía un poquito más cortas. En un momento estaba haciendo las predicaciones un poquito agarrando hasta 30 versículos, pero he decidido ya hacerlo de menos, de 10 o pocos versículos. ¿Para qué? Porque es que de verdad que cada versículo, hay que profundizar mucho y trae mucha enseñanza. Entonces, aunque nos tardemos más tiempo para terminar todo lo que es el libro, así lo vamos a estar haciendo. Amén. Amén. Entonces, el día de hoy el tema es juzgar con justicia. Es basado a Juan 7, así que les voy a pedir que en su Biblia vayamos a Juan capítulo 7, del versículo 14 al 24. Voy leyendo, me van siguiendo, vamos a ponernos de pie, reverencia a la palabra. Y dice la palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Más a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que lo envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. ¿No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Respondió la multitud y dijo: demonio tienes, ¿quién procura matarte? Jesús respondió y les dijo: una obra hice y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres, y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión, y en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, os enojáis conmigo, porque el día de reposo sané completamente a un hombre. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Amén. Vamos a orar. Padre, en esta mañana, gracias te damos, Señor. Gracias nuevamente porque nos permites estar aquí reunidos, Señor. Nos permites venir con ese corazón, con esa mente deseosa de conocer más de tu palabra. Hoy te pedimos que por medio de tu Espíritu Santo sean abiertos, Señor, nuestros conocimientos, Padre eterno, Señor, para que puedas iluminar, Señor, este texto que acabamos de leer y podamos comprender en nuestra mente y en nuestro corazón lo que habla, Señor, en lo que aconteció, Padre, para nosotros poder ser seguidores, Señor, e imitadores tuyos. En esta hora sí te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a tomar asiento y ahora sí vamos a comenzar. Vamos a entrar rápidamente en contexto. Recordemos que lo que anteriormente habíamos visto, Jesús decide sí subir a la fiesta de los tabernáculos. Y habían subido sus hermanos, y por decirlo de una forma, de pasar ese trago amargo, ¿verdad?, como humano, de que sus hermanos, sus mismos familiares no creían en él. Ahora sí, Jesús sube a la fiesta de los tabernáculos, que ya sabemos duraban toda una semana, 7 días y un día extra que era solemne, ¿verdad? Entonces, cuando Jesús ya decide subir, van a acontecer aquí ciertas cosas, porque recuerden que ya habían personas que lo estaban buscando, algunos por morbo, algunos porque querían ¿qué? Matarle, ¿verdad? Querían arrestarle, querían agarrarlo, sorprenderlo. Entonces, hasta aquí vemos que Jesús ya está en esa fiesta.
Ahora vamos a entender lo que vamos a ver el día de hoy precisamente en estos textos. Que ya cuando Jesús llega precisamente a esa fiesta, que Él está en el desierto, no dice exactamente, ahorita lo vamos a ver, exactamente qué día, ¿verdad? De esos días es el que llega, pero llega ya a la fiesta avanzada. Podemos decir que llega ya como a la mitad. Jesús sube al templo, dice, y comienza a enseñar. Vamos a ver precisamente eso, cómo Jesús en este momento ya va a enseñar directamente. Y no lo hace Él con discursos vacíos ni con credenciales humanas. ¿A qué me refiero? Que ahorita vamos a ver que Él no, para los judíos Él no tenía esa autoridad de enseñar, sino que lo hace con una autoridad divina. Y este pasaje vamos a ver precisamente cómo Cristo enseña y revela también la hipocresía religiosa de las personas que estaban en ese tiempo. Y cómo Él llama a una obediencia genuina. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces vamos a comenzar. Versículo 14. Dice, más a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Antes de que me adelante, quiero comenzar también haciéndote dos preguntas. Una, ¿alguna vez tú has juzgado a una persona por su apariencia? Es decir, ¿alguna vez tú has juzgado a una persona por cómo se viste, por cómo habla, la etnia, que quiere decir de dónde viene, sí, por si la persona sabes que tiene estudios y no los tiene? ¿Has juzgado alguna vez a alguna persona por su apariencia? ¿Has juzgado alguna vez, segunda pregunta, juzgado a una persona precisamente por eso, por saber si la persona tiene estudios? Que una persona quiera darte un consejo y que tú puedas decir en tu corazón, quizá no se lo dices directamente, pero sí en tu mente y en tu corazón dices, bueno, esta persona que viene a darme un consejo, si yo que sepa, pues no sabe nada, ¿no? No estudió, no tiene un estudio, no es un licenciado, no es un psicólogo, no es alguien como para que venga y me quiera dar un consejo si esa persona que yo que sepa no tiene estudios. Son dos preguntas, juzgar por la apariencia y juzgar por saber o conocer que esa persona, o desacreditar porque esa persona no tiene lo suficientemente estudios a tu forma de pensar para que pueda venir y darte un consejo a tu vida. Llevémonos esas dos preguntas a lo largo de toda esta cita para poder comprender, y al final vamos a comprender por qué hago estas preguntas. Ahora sí, más a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Aquí Juan nos refiere que es a la mitad de la fiesta, pero no precisamente es eso. Lo que tenemos que entender es que la fiesta ya estaba en un momento, la fiesta ya estaba avanzada. No sabemos exactamente si fue en el segundo, en el tercer, cuarto, quinto día. La cuestión es que cuando Jesús sube, la fiesta ya está avanzada. Recordemos que Jesús subió, como lo decía anteriormente, que como en secreto. ¿Para qué? Para que no lo vieran y antes de tiempo, ¿verdad?, no lo apresaran o quisieran matarle. Él subió en el momento que el Padre le indicó que subiera, y dice aquí Juan, como a la mitad de la fiesta sube Jesús al templo. Aquí está hablando de que ya Jesús sube directamente al templo. Quizá Jesús cuando fue a la fiesta de los tabernáculos, a lo mejor sí llegó donde estaba su familia o sus discípulos, porque recuerden que hacían tiendas, ¿verdad? Que eso significan los tabernáculos, y las personas quedaban ahí, era como que acampaban ahí. Muy posiblemente Jesús subió, antes de subir al templo estaba en un tabernáculo, les repito, con sus discípulos o con su familia, y ya después Él decide aquí subir al templo. Al templo donde todas las personas religiosas enseñaban las escrituras. Ahí es a donde sube Jesús. Claro, no adentro del templo, porque sabemos que adentro del templo solamente podían entrar los sacerdotes. Pero afuera del templo había un patio enorme, donde precisamente ahí se juntaban los religiosos, las personas que interpretaban la ley, y ellos se ponían a enseñar ahí. Ahí es a donde Jesús sube para precisamente comenzar a enseñar. Porque aquí dice, y enseñaba. ¿Qué enseñaba Jesús? Ahora, vamos a ver que Jesús también sube con esa autoridad, ¿verdad?, enseñando y corrigiendo al pueblo, ¿sí?, y en su autoridad sacerdotal y mesiánica. Si ustedes recuerdan en los primeros tiempos, cuando vimos esa parte
de Malaquías, a donde precisamente hacía esa profecía de que iba a llegar el tiempo donde Dios mismo iba a estar en el templo. Y aquí Jesús está cumpliendo precisamente eso, porque Jesús va al templo, es Dios mismo enseñando en el templo. Que las personas no lo quisieron aceptar en su momento, fue diferente. Así que tenemos que entender también nosotros como iglesia que la presencia de Cristo se reconoce primero en la palabra, porque Él está enseñando. Antes de pedir señales, tenemos que pedir nosotros que la enseñanza de la palabra venga, que nosotros podamos comprender y entender la palabra. Porque aquí está diciendo que Él fue a enseñar. ¿Recuerdan lo que le pedían sus hermanos? Si esto que tú estás haciendo, ve allá en público y manifiéstalo. Pero ellos pedían señales. Ellos decían, ve y haz allá milagros. Mas sin en cambio Jesús no obedeció a lo que hicieron sus hermanos. No fue en el momento que sus hermanos se lo estaban indicando. Fue después. Y cuando Él sube, no fue a hacer milagros. Fue a enseñar. Fue a enseñar la palabra. La reacción no tarda. Algunos se maravillan, pero su maravilla tiene un origen curioso. Y es el que vamos a ver. ¿Cuál es eso que se están maravillando? Fíjense lo que dice en el versículo 15. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? ¿Ven? Ahí viene el primer prejuicio de los religiosos. ¿Cómo sabe este letras? Y aquí no está hablando, no se está refiriendo a letras de leer. Porque en aquel entonces, en la época del segundo templo, en la época de Jesús, la mayoría de los varones sabían leer. Ellos sí se les enseñaba desde casa que tenían que aprender a leer. ¿Por qué? Porque muy posiblemente también cuando iban al templo a que ya les enseñaran la Torah a una sinagoga, también les pedían a ellos que leyeran parte de las escrituras para poder ahí interactuar y poder comprender las escrituras. Entonces aquí no estamos hablando de que Jesús no sabía leer. Aquí nos está refiriendo a ellos a como dice, ¿cómo sabe letras sin haber estudiado? Sino aquí se está refiriendo a una educación rabínica formal. ¿Qué quiere decir esto? Que en el judaísmo, precisamente, ellos venían con las personas y decían primero, ¿quién te enseñó? ¿De quién eres discípulo? ¿Por qué? Porque les repito, ahí en el templo enseñaban las personas, grupos religiosos, que ellos eran los únicos que eran encargados de enseñar y se conocían entre ellos. Si venía fulanito de tal, ya sabían y quería enseñar, ya sabían que ese fulanito de tal pertenecía quizá a los fariseos o pertenecía a los escribas. Ellos ya sabían, ellos les daban ese título. Tú sí puedes enseñar o sí podemos poner una credibilidad en ti porque tú vienes de ese grupo. Aparte habían dos escuelas. Ahorita les voy a indicar un poquito eso para que podamos entender. Habían unos que eran un tipo de partidos religiosos. Y estos partidos religiosos eran organizados dentro del judaísmo. En tiempos de Jesús, algo era parecido como lo que hoy podemos ver a las denominaciones o corrientes teológicas actuales. Aunque también ellos, ¿por qué les dije que eran como partidos religiosos? Porque también tenían cierto poder político. Dentro de esos grupos estaba, número uno, los fariseos. Los fariseos tenían una forma de interpretar las escrituras y eran personas reconocidas por el pueblo de Judá, ¿verdad? De que ellos interpretaban las escrituras y que aparte ellos tenían cierto poder político, influencia también dentro de las personas. Estaban los escribas, que los escribas eran prácticamente como los fariseos, venían de esa misma línea, pero los escribas eran especialistas en enseñar y estudiar la ley. Es más, ellos podían hacerle hasta como de abogados, porque ellos eran muy intérpretes, eran especialistas, personas muy estudiadas en darle interpretación no solamente a las escrituras, sino también a cuestiones de leyes que venían o que tenían que cumplir el pueblo de Israel. Recordemos que cuando están con esas leyes con Moisés, habían ciertas leyes que ellos ya seguían.
Ah, pues estos escribas eran especialistas. Estamos hablando que estos grupos eran grupos que venían de una educación rabínica. ¿Rabínica qué quiere decir? Los maestros de ese entonces. Los que eran maestros para enseñar a demás personas. Si tú querías en ese momento aprender y después de aprender enseñar, te tenías que acercar a uno de estos rabinos, a uno de estos maestros. Estaban, por ejemplo, también los seduceos. ¿Quién eran los seduceos? Era el grupo aristocrático. ¿Por qué? Porque eran los sacerdotes del templo. Y era aristocrático porque ellos tenían un poder y una influencia política, no nada más con el pueblo de Israel, sino también con Roma, que era lo que en ese momento estaba, ¿verdad?, como el imperio que tenía acechado precisamente al pueblo de Israel. Entonces estas personas tenían mucho poder. Es como lo que podemos ver actualmente. Yo no sé, actualmente podemos ver que dentro de las personas religiosas, llámese de la religión que sea, tienen influencia política también, diplomática también. ¿Lo podemos ver, sí o no? Podemos ver que hay personas que tienen cargos de autoridad religiosa muy altos y son diplomáticos, porque cuando llega a pasar algo alrededor del mundo, ellos también tienen voz y voto. Y también cuando dicen, ay, vamos a ver porque va a hablar fulanito de tal acerca de lo que pasó en este país, que quiere decir que era similar a lo que estaba pasando en ese entonces, que eran personas que tenían no solamente autoridad religiosa, sino una autoridad política. Estos eran los seduceos, ¿sí? Y con mucho poder económico. Raro, ¿verdad? Raro, porque imagínense, antes de estas personas, antes del segundo templo, era todo lo contrario. Las personas, los levitas, los sacerdotes que estaban en el templo, ellos dependían de lo que se les daba del diezmo. Y hablábamos del diezmo, que era una ofrenda que tenía que dar el pueblo, ¿sí? ¿Para qué? Para que de ahí dieran de comer a huérfanos, dieran de comer a viudas y dieran de comer a los levitas del templo. Eso era antes del segundo templo, ¿sí? Porque después ya podemos ver que ahora no, en el tiempo de Jesús, cómo estaba tan corrupto ese sistema, que ellos ya eran las personas pudientes. Los sacerdotes eran las personas pudientes. En un momento eran las que dependían de lo que tú ibas o las personas llevaban, ¿sí? Que en aquel entonces pues no era dinero, eran cuestiones de sus siembras, y lo ofrecían para que ellos pudieran comer, pero ahora no, ahora es todo lo contrario. Ellos son los influencias, ellos son los de poder, los de máxima autoridad. Estaba otro grupo que eran los celotes. De esto no habla específicamente la Biblia, pero existían en ese momento, que era un movimiento político y militar. Ellos buscaban liberar a Israel del dominio romano. Hay una mención, por ejemplo, de un seguidor de Jesús que se hizo discípulo, que era Simón el Celote. Por eso le pusieron así, Simón el Celote. Se unió a Jesús y él venía de este movimiento de los celotes. Si me explico, era un pequeño grupo ahí militar que ellos querían ir en contra de Roma, vencer a Roma, para que pudieran ellos nuevamente ser libres y actuar conforme ellos tenían su interpretación de la ley. Estaba un grupo grande que esto se regía por ambos, era el Sanedrín, que después vamos a darnos cuenta, y es importante que ahorita lo mencione, porque este grupo es el que pone el juicio en contra de Jesús. Este grupo del Sanedrín era el Consejo Supremo Religioso y Judicial del momento. Se componía por 70 miembros, que en esos estaban los sumos sacerdotes del templo, y había una mezcla de seduceos, ¿sí?, de fariseos también ahí, que pertenecían. ¿Recuerdan cuando vimos la parte de Nicodemo? Que posiblemente hay historiadores, hay teólogos que dicen que posiblemente Nicodemo pertenecía al Sanedrín, a esos 70 miembros. Quiere decir que él tenía una autoridad grande dentro de este grupo, de este consejo. Ahora, habían dos escuelas, se las voy a mencionar rápidamente en ese momento. Estaba la escuela de Eliel, que ya era una escuela literalmente para que tú entraras a estudiar teología, más liberal en interpretación y fundada por Eliel el anciano a finales del siglo I antes de Cristo. Estaba una segunda escuela que era la Samaí, más estricta y conservadora, fundada por Samaí, contemporáneo de escribas y de rabinos. Cada maestro tenía su círculo de discípulos, aprendían repitiendo, memorizando y aplicando su enseñanza de su rabino. Aquí es algo bien importante,
Porque cuando ellos se paraban en una sinagoga, en una plaza, y comenzaban a enseñar la ley, ellos siempre decían de qué rabino venían. O decían, cada enseñanza que estaban dando, como decía o como dijo el rabino tal. ¿Sí me explico? Ellos tenían una estructura rabínica. Por eso las personas los identificaban. Ahora, ellos por eso en el versículo 15 se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe letras sin haber estudiado? Se refieren a cómo sabe interpretar, bien enseñar la ley. Si que nosotros sabemos, él no tiene escuela. Él no ha estudiado con ningún rabino. ¿De dónde sabe dar una interpretación y venir a enseñar al pueblo? Eso era lo que ellos se maravillaban. Aquí también estamos viendo el egocentrismo de estas personas. ¿Sí me explico? Nosotros venimos de tal rabino, nosotros somos del grupo de fariseos, nosotros pertenecemos a los escribas, nosotros somos de los saduceos, nosotros somos de la escuela tal, nosotros tenemos la autoridad. ¿Tú quién eres? ¿Tú quién eres para venir a enseñar? ¿Tú quién eres para saber? Si que nosotros sepamos, no eres discípulo de nadie, ni maestro de nadie. Había un egocentrismo ya en ellos, un orgullo de decir nosotros somos los únicos que sabemos y que podemos enseñar. Tú no. ¿Se dan cuenta? Ahora, por ejemplo, la autoridad de Jesús no procede de credenciales humanas, por eso yo les decía al principio, sino de una relación con el Padre. Es la tentación entre la autoridad humana y la autoridad divina. No descartes la verdad porque el mensajero no parece académico. Algo que nos tenemos que aprender esta mañana. Sataniza la vanidad de buscar títulos como única garantía, prueba la doctrina por su origen y su fruto. Más adelante nos vamos a dar cuenta que es lo que le estaba pasando en este momento a Jesús, también les pasa a sus discípulos. Cuando el primer mensaje de Pedro, que se convierten muchos al Evangelio, a Cristo, los fariseos, los intérpretes de la ley también dijeron, ¿cómo estos saben eso? ¿Cómo estos se dan el lujo de enseñar si ellos no tienen escuela? Hicieron exactamente lo mismo. Actualmente hay personas que hacen esto también. Por eso yo les decía en el principio, has juzgado a una persona por su apariencia. Actualmente lo hacen. ¿Cómo viene y enseña de la Biblia? Si ¿qué sabe? ¿En qué escuela estudió? Pero tenemos que entender algo. Las cuestiones, yo no estoy en contra, al contrario. Yo estoy a favor de que la persona que enseña la Biblia tiene que crecer y tiene que buscar y tiene que estudiar para hacerlo mejor. Jesús podemos ver en Lucas, encontramos que Jesús desde los 12 años, él ya estaba en el templo interrogando a los maestros para aprender. Jesús ya estaba aprendiendo conforme a lo que aprendían aquí en la tierra. ¿Sí? No es malo, pero lo que es malo es que solamente señales a una persona por no tener un título, porque muchas veces quieres decir, me va a enseñar cosas de la palabra de Dios. Bueno, quiero ver sus títulos, quiero ver su título de licenciado en teología, quiero ver su título de filosofía, quiero ver su título. Quieren ver títulos para poder entender y decir, ese tiene autoridad para venir a enseñar la palabra de Dios. Pero tenemos que dar cuenta, ni Pedro ni alguno de los otros apóstoles tenía un título. Ellos se enseñaron ¿de quién? Del maestro, ¿sí? Y después por medio del Espíritu Santo. Pero no tenían ese título. Entonces juzgar solamente por eso es incorrecto. Ahora veamos. Jesús responde a este prejuicio. Su enseñanza no nace de diploma, sino del que lo envió. Esa es la defensa que marca la autoridad de su palabra. Para eso vamos al 16. Jesús les respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. ¿Vemos? ¿Qué le responde Jesús? Mi doctrina no es mía, no hablo lo que yo pienso, no hablo lo que yo discierno por mí mismo, como ustedes lo hacen. Porque ellos sí tenían una interpretación, era una interpretación rabínica. Lo que ellos tenían, de rabino en rabino, de generación en generación, era como ellos iban interpretando.
Mas Jesús les dice, lo que yo tengo no viene de mí, sino viene de ¿quién? Del Padre, así como el mismo Padre. Esto es como decir, ¿quién escribió o quién les inspiró para escribir esto? Dios, ¿verdad? Entonces, ¿quién era el único más capacitado? Imagínate que tú escribes un libro. Tú escribes un libro, sacas los ejemplares. La persona que lea tu libro va a darle una interpretación, ¿sí o no? Ah, ¿qué quiso decir el hermano con esto? Ok, le está dando una interpretación. Pero ¿quién más tiene autoridad, la suficiente autoridad, sino el mismo que escribió el libro para saber a qué se refería, ¿sí o no? Y entonces, ¿quién era el que tenía esa suficiente autoridad para saber qué era lo que decía la palabra? Jesús mismo. Jesús mismo. Todos los demás era una interpretación de hombre, pero Jesús estaba dando la interpretación verdadera a las Escrituras. Y eso les maravillaba, porque cuando él hablaba y enseñaba, se daban cuenta posiblemente ellos que no venía de ningún linaje, de ninguno de ellos, la forma en la que él estaba enseñando, sino era muy diferente a ellos. Ahora, entonces por eso vemos que Jesús entonces dice, mi enseñanza no es mía, sino del que me envió. Aquí Jesús está declarando precisamente que no tiene una filosofía personal, sino una enseñanza directamente del Padre. Él habla lo que el Padre le da y eso es lo que lo hace único a Jesús. Lo hace único. Porque Él siempre vino y estuvo dispuesto a hacer y a decir exactamente lo que el Padre le decía. Teniendo Él toda la autoridad, Él siempre se sujetó a la autoridad del Padre. La enseñanza de un versículo, siervo de Dios, debe de ser fiel a la palabra, no a sus propias ideas. Esto es muy importante. Tenemos que estar siempre fijados y cuando enseñamos un versículo, la palabra de Dios, que sea completamente a Dios y no a las personas. Por eso hoy vemos muchas iglesias, agarras tu teléfono, tu red social y ves muchas predicaciones de personas que se la pasan hablando de ellos mismos. Que el Señor me utilizó y que hice milagros y que cuando fui a tal país pasó esto y que miren y que yo tengo dones de lenguas y que yo profetizo y que yo esto y que yo el otro y que yo... ¿Sí te dan cuenta que es en su yo? Tal y cual como lo hacían los mismos fariseos, en su yo, en su yo, en su yo. Yo soy el único que puedo enseñar, yo soy el único que tengo la autoridad, yo soy el único que tengo la unción. No es eso. Y esto es bien importante porque así tú te vas a poder dar cuenta también cuando estés frente o estés escuchando a una persona que es un falso maestro, un falso profeta. Estas personas que se la pasan hablando de sí mismos y que pareciera que su predicación gira alrededor de ellos para que ellos sean casi manifestados como los grandes, eso quiere decir que ellos no están hablando de Jesús. Su enseñanza no viene a señalar a Jesús, sino viene a señalarlos a ellos mismos. Por eso no pueden dejar. Cualquier predicación que ellos agarren y que digan y enseñanza, no pueden dejar de hablar o ponerse como ejemplo. ¿Sí me explico? Por eso yo con mi familia y se ponen como la familia perfecta. Por eso yo como padre y se ponen como el padre perfecto. Por eso yo como hijo y se ponen como el hijo perfecto. No pueden dejar de hablar de ellos. Y eso tiene que ver mucho en mano de lo que es el legalismo. La religiosidad y el legalismo. ¿Qué pasaba con ellos? Y ahorita lo vamos a ver en ese aspecto. Aquí dice, ¿cómo puede la gente comprobar si lo que dice es de Dios? Fíjense ahí, ¿cómo puede entonces la gente comprobar si lo que una persona está diciendo viene de Dios? Jesús da la clave en el siguiente versículo. Veamos del 17. El que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. ¿Ven? ¿Quién está diciendo? El que quiere hacer la voluntad de Dios. Ese es el que va a conocer si la doctrina que yo estoy predicando, es lo que estaba diciendo Jesús, viene de Dios o si viene de mi propia cuenta, de mi propia interpretación, de mi propio ego. ¿Cómo? Si alguien quiere hacer la voluntad de Dios, sabrá si mi enseñanza es de Dios, si yo hablo por mí mismo. El discernimiento espiritual, entendamos esto, no depende de diplomas, sino de disposición a obedecer. ¿Se dan cuenta? No está diciendo que te pongas a estudiar, no te está diciendo que te pongas a analizar, sino te está diciendo Jesús, ponte. Si tú verdaderamente quieres obedecer a Dios, entonces te vas a dar cuenta quién está hablando
verdaderamente la palabra de Dios. Porque el que desea hacer la voluntad de Dios reconocerá que la enseñanza de Cristo es verdadera. Te voy a poner un claro ejemplo. Y yo sé que en esos lugares también hay gente que buscan a Dios de corazón. Por eso después salen huyendo de esos lugares. ¿Tú crees que en una de esas iglesias, mega iglesias, donde los predicadores se las pasan diciendo que Dios te va a bendecir, que te va a hacer milagros, que te va a dar economía, que te va a dar camionetas, que te va a dar casa? ¿Tú crees que las personas verdaderamente están buscando ahí a Dios? ¿O están buscando, como dice Jesús, hacer la voluntad de Dios? ¿O están buscando otra cosa? Yo creo que es simple, ¿no? Si tú vas a un lugar de esos y te llena de emoción, que te estén diciendo que Dios te va a bendecir con casa, con camioneta, con mucho dinero, con mucho trabajo, con mucha estabilidad, lo que tú estás buscando es eso, la estabilidad económica, ¿sí? Estás buscando tener más, no estás buscando el Evangelio, porque el Evangelio de Dios confronta. El Evangelio de Dios, como lo he dicho, va a haber momentos que va a señalar tu pecado, que lejos de irte contento de un servicio, te vas a ir molesto. Pero no molesto con la persona, te vas a ir molesto contigo mismo, porque Jesús va a confrontar tu pecado. Ese es el verdadero Evangelio. Cuando tú vas a un lugar a donde te están llenando los oídos de cosas bonitas, a donde no sales con una confrontación en tu corazón, entonces es un lugar religioso. ¿Te ha pasado? Echa tu cassette para atrás. Has estado en un lugar donde vas y piensas que lo que estás haciendo es correcto, pero cuando sales de ese lugar no hay una confrontación en tu corazón. No hay un motivo que digas, oye, fui a este lugar y salí, y si es cierto, estoy mal, tengo que cambiar, tengo que hacer esto diferente. Si tú sales de un lugar y no sales con el corazón confrontado, ese lugar no se está hablando de Dios. Ese lugar no se está manifestando Dios. Y entonces en ese lugar no puedes ir a buscar verdaderamente a Dios. O al menos puedes ir a buscarlo verdaderamente, querer hacer su voluntad. Lo primero que vas a hacer es salir de ese lugar y vas a decir, ¿sabes qué, Dios? Necesito que me lleves a otro lugar porque aquí no te estoy conociendo. Porque aquí no estoy haciendo tu voluntad. Porque aquí no me están llevando el mensaje que me están dando a buscar hacer tu voluntad. Primera de Juan 2:3. Capítulo 2, versículo 3 dice, en esto sabemos que lo hemos llegado a conocer. ¿A quién? A Dios. Si guardamos sus mandamientos. Si guardamos sus mandamientos es como llegamos a conocer quién es Dios. Pero guardar sus mandamientos quiere decir cuáles son los 10 mandamientos que dio Dios, ¿verdad? Y los que vino a dar Jesús. ¿Qué le preguntaron a Jesús? ¿En qué se resume toda la ley, Jesús? ¿Verdad? Amarás a tu Señor Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y el segundo, parecido a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Habla de un cambio en la persona, ¿verdad? Porque a veces creemos, es que ustedes no, yo he escuchado mucho esto, ustedes dicen que seguir a Cristo, pero ustedes no le obedecen, y te ponen esta parte, ustedes no guardan sus mandamientos, porque ellos piensan que guardar sus mandamientos es lo que en ciertos lugares ponen como sacramentos, ¿verdad? Dentro de la iglesia evangélica tenemos sacramento, bautismo y lo que es la cena del Señor, la Eucaristía, ¿verdad? Te vas a otro lugar, pues tienen un poquito otros sacramentos, pero piensan que hacer eso ya es cumplir con los mandamientos de Dios. Mas si nosotros nos damos cuenta, habla de un cambio, ¿verdad? Habla, no matarás, no mentirás, ¿verdad? Lo habíamos visto la otra vez también en un tema a donde vemos qué dice que las personas que no van a heredar el reino de los cielos, ni los idólatras, ni los fornicarios, ¿verdad? ¿Quiénes más? Ni los que están en mentiras, en envidias, en contiendas, en borracheras, en lascivias. Esos son los mandamientos que debemos de guardar para poder heredar el reino de Dios. Para cumplir los mandamientos de Dios. De nada me sirve, sería muy fácil, ¿verdad? Guardar un mandamiento, ok, ¿qué crees que yo cada mes voy o cada que hay, comparto de la cena del Señor, ya me bauticé, ya hice esto, ya hice lo otro, pero mi vida sigue igual. Sigo igual de pecador. Entonces, ¿eso es guardar los mandamientos de Dios? ¿Verdad que no? Entonces, eso es lo que nos lleva a la palabra de Dios. La fe no es primero entender y luego obedecer, sino hay que obedecer para poder entender la palabra de Dios. Por eso nos está diciendo aquí Jesús, el que quiere entender, el que quiere conocer si esto viene de Dios, primero tiene que buscar verdaderamente hacer la voluntad de Dios. Porque ahí es a donde vas a poder comprender en qué lugar me estoy situando. Yo verdaderamente quiero hacer la voluntad de Dios. A ver, estoy aquí, pero aquí no estoy comprendiendo nada. Aquí no estoy entendiendo.
Aquí no me está llevando a confrontarme conmigo mismo. Entonces quiere decir que aquí no es. Tendré que salir y buscar en otro lado. ¿Ven? Así es como te das cuenta cuando habla delante de ti un falso maestro y un maestro que viene de Dios. Y la motivación de quien enseña también revela su autenticidad. Escuchemos lo que dice Jesús. 18. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que lo envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. ¿Ven? Nuevamente aquí nos está diciendo, el que habla de su propia cuenta, te vas a dar cuenta. Te vas a dar cuenta cuando una persona está hablando por su propia cuenta. Ya te dije, el ego, el que no puede por más que quiere dejar de hablar de él. El que empieza a imponer cosas. Comienzan a poner cosas que no están en la escritura. Cargas a las personas. ¿Cómo qué tipo de cargas? ¿Sabe qué? En esta iglesia no se permite que la mujer venga con el cabello descubierto. Tiene que ponerse un velo. ¿Sabe qué? En esta iglesia no se permite que las mujeres traigan falda corta ni pantalón. Tiene que ponerse una falda hasta los tobillos. ¿Sabe qué? En esta iglesia no se permite que las mujeres utilicen bilé ni perfume. Para la otra no se me venga ni a perfumada y quíteseme toda la pintura que trae en la cara. ¿Sabe qué? En esta iglesia no se permite que los hombres vengan también vestidos de esta manera. Tienen que venir con corbata y camisa de vestir. Son cargas que van poniendo. ¿Sabes qué? Tú eres cristiano, tú no debes de escuchar este tipo de música. Tú solamente puedes escuchar música cristiana, pero no de todos. Tienes que escuchar música cristiana nada más de estos grupos. Tú eres cristiano, tú no puedes ir al cine. Tú eres cristiano, tú no puedes ir a la playa. Tú eres cristiano, tú no debes de hacer esto. Empiezan a poner cargas de más. Que lo único que hacen es, en lugar de sentirte liberado por Dios, te van poniendo cargas. Te van poniendo cargas. Miren, hermanos, yo estuve, muy posiblemente después voy a hablar, cuando ya podamos llevar un poquito más de temas de discipulado, les voy a hablar de esto para considerar, porque también hay lugares que se dicen ser iglesia y son sectas, son sectas. Son sectas, ¿por qué? Porque vamos a ver todo lo que complementa una secta y qué es lo que te hace ser una secta, ¿verdad? Para que podamos entender también. Y ya yo lo pasé en vida propia, ¿por qué? Porque yo puedo reconocer que hubo un lugar al que yo fui que verdaderamente ahí no era una iglesia. Se asemejaba más a un lugar, a una secta. Y yo les voy a explicar por qué. Es necesario también ir conociendo esto, porque hay muchos lugares que a través de la palabra la utilizan para coercionar a las personas, para manipular a las personas. ¿Sí? Como eso de que si no diezmas, eres un ratero y entonces no heredarás el reino de los cielos. Porque dice la palabra de Dios que el que roba no entra al reino de los cielos. Eso es coercionar. Eso es poner algo más a la palabra que no dice. ¿Sí me explico? Y muchas otras cosas más que después les voy a poner. Vamos a entender eso para que no caigamos y más adelante no caigamos al error. Y si nos encontramos una persona que nos dice, yo soy cristiano y estoy así, 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 nosotros también tengamos esa autoridad, esa palabra de decirle, ¿sabe qué, hermano? ¿Sabe qué, hermana? Usted donde está, ahí no está la palabra de Dios. Por lo que usted me está diciendo, esto está todo lo contrario. Es necesario que también nosotros lo aprendamos a discernir. Amén. Fíjense lo que dice, por ejemplo, en Filipenses 2, del 5 al 11, podemos ver que la humildad de Cristo no se exaltó a sí mismo. Él mismo dijo, yo me despojé de mí mismo. Él no buscó su propia gloria. Él la pudo haber hecho, ¿verdad? Tuvo muchas ocasiones para poder hacerlo. Después de la multiplicación y de los panes y de los peces, no decía la gente, este es el profeta, este es el Mesías, vamos a hacerlo rey. Él pudo haber dicho, ok, háganme rey, yo soy su rey. Nunca buscó su gloria. Jesús mismo nunca buscó su gloria. Nunca buscó hacer las cosas por enaltecerse a Él mismo. Siempre buscó hacer la voluntad del Padre. ¿Quiénes somos nosotros entonces, como seres humanos, para buscar nuestra propia gloria? ¿Quiénes? Si Él mismo no buscó la suya, ¿quiénes somos nosotros para buscar la propia? Siempre tenemos que señalar y siempre tenemos que poner a Dios en primer lugar. Cuando sirvas, pregúntate precisamente eso. ¿Estás sirviendo en una iglesia? ¿Estás queriendo servir en una iglesia? ¿Busco primero yo mi aplauso o busco que exalten a Dios? ¿Sí? Ahora, pero Jesús no se queda con lo teórico. Ahora confronta con la tradición de quienes presumen de la ley
pero que no la cumplen. Vean esto. Esto es típico de una persona religiosa y legalista. Número 19. No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley. ¿Por qué procuran matarme? Ahí va, la última pregunta que dice, ¿por qué procuras matarme? Ellos dicen, y lo querían matar, ¿verdad? Porque decían que no estaba cumpliendo Jesús la ley. Y él les dice, ¿no os dio Moisés a ustedes la ley y ninguno de vosotros la cumplen? ¿Qué dice el mandamiento? No matarás, ¿sí o no? Y ellos le querían matar. Ahí ellos mismos estaban contradiciéndose. Estaba evidenciando Jesús la hipocresía de su religiosidad. Ustedes procuran matarme, entonces no matarás, dice la ley de Moisés, ¿no? Pero en primer lugar, ¿cómo entonces ustedes con esa hipocresía falsa, legalista, quieren venir a ustedes, a mí, a sorprenderme diciendo que yo soy falso, cuando ustedes mismos que dicen cumplir la ley, no la cumplen? Y esto pasa mucho con una persona religiosa, les repito, y legalista, que quiere imponer a los demás lo que él mismo no cumple y no hace. Por eso mucha gente luego se va decepcionada y con los corazones heridos, porque cuando conocen verdaderamente, no quiere decir que vas a llegar a un lugar que sea perfecta la persona, pero cuando conoces o llegas a conocer y dices, oye, ¿cómo es posible? Era el predicador, era el que nos hablaba de Dios. ¿Cómo es posible que haga o haya salido en manifiesto que él hacía y actuaba de esta manera? ¿Cómo es posible? La gente se va herida porque una puso los ojos en el hombre, puso los ojos en el predicador, no en Dios. Y se van heridos con el corazón. Porque esas personas les comienzan a poner cargas de que camina rectamente, de que debes de ser puro, de que debes de ser santo y esto y el otro. Y a la mera hora esas personas ves que no la cumplen, son los primeros que hacen todo lo contrario. Por eso tenemos que ser coherentes. Primero que nada, predicar a Cristo, reconocer que cualquiera que esté aquí al frente, todos, absolutamente todos, somos pecadores. Todos necesitamos de Él. Si Dios está dando una gracia para enseñar, gloria al Señor. Esfuérzate, ¿para qué? Para que tu vida no solamente sea en conocimiento teológico, sino que también para que tu vida sea en un andar conforme a la voluntad de Cristo. Es mejor que veas a una persona que se equivocó, que te enseña, pero la ves quebrantada, llorando, clamando, pidiéndole perdón a Dios, y yo te apuesto que vas a decir, bueno, se equivocó como todo ser humano, pero estoy viendo que está arrepentido, estoy viendo que está clamando al Señor. Pero esas personas que dicen siempre ser perfectas, nunca las ves arrepentidas, y ves que siguen haciendo el mismo pecado, entonces vas a decir, esa persona no se está guiando, enseña de Cristo, pero no se está dejando guiar por Cristo. Pretenden defender la ley, pero también el asesinato, ¿verdad? Porque lo quieren matar. La religión sin obediencia produce odio. Te voy a hacer otra pregunta en esta mañana. ¿Alguna vez tú has descartado a una persona porque llega a haber ya hasta un odio por ella? Es decir, cuando empiezas a criticar por la apariencia de la otra persona, llega el momento en el ser humano que después envidia, cuestiones en el corazón que no son sanadas, llegas a descartar todo de esa persona. Esa persona, como todo ser humano, tiene defectos y tiene virtudes, pero tú solamente ves los defectos de la persona. No puedes ver, aunque otra persona te diga, no, oye, pero es que mira, eso está bien. No puedes. En tu corazón hay un orgullo tan grande que dices, yo no puedo ver a esa persona de esa manera. Para mí esa persona es mala, para mí esa persona es ignorante, para mí esa persona es de lo peor. ¿Por qué? Porque eso precisamente hace el odio en las personas. Miren, hermanos, los judíos no era que no entendieran las cosas. En el momento, esos religiosos no era que no entendieran, porque ellos conocían, eran personas intelectuales. Ellos entendían lo que Jesús les decía, pero ellos se cerraron. ¿Sí me explico? Ellos, cuando vieron lo que estaba pasando y aconteciendo con Jesús, ellos pusieron la apariencia de Jesús como de Nazaret, como de una familia humilde que no tiene ninguna educación rabínica. ¿Cómo nos va a querer enseñar? Ellos se cerraron a todo. Aunque Jesús hablaba la verdad y ellos sabían que era verdad lo que Él decía, ellos se cerraron. ¿Por qué? Porque nada más simplemente no les cayó Jesús. Así de fácil. Así llega a pasar con nosotros.
Ante esta confrontación, el pueblo responde con argumentos y con insultos. ¿Qué dicen? Típico de una persona, ¿verdad? Que es confrontada con la palabra. Respondió, dice en el 20, respondió la multitud y dijo, demonio tienes. Fíjense lo que le está diciendo a Jesús. Demonio tienes, ¿quién procura matarte? Obviamente no todos lo querían matar. Había un grupo que lo quería matar. Ahí había otras personas que pues decían, este está loco, ¿no? Este tiene un demonio en su interior. ¿Por qué? Porque nadie procura matarle, nadie quiere matarlo. Ellos eran lo que decían, pero otros sabían que sí lo querían matar. Desde un momento le querían matar. En lugar de reconocer su pecado, las personas atacan al mensajero y lo acusan de endemoniado. Y esto es muy típico, te vas a encontrar tú en esta vida, en caminar cristiano, con muchas personas así. Tú les vas a compartir de la palabra, y las personas, lejos de reconocer, oye, sí es cierto, tienes razón, estoy mal, debo de cambiar. Las personas lo único que van a hacer, su reacción es confrontarte, insultarte y señalarte a ti. Esto es algo que le pasó a Jesús. Hoy también, cuando alguien proclama la verdad, precisamente se desacredita con burlas y se desacredita con etiquetas. Empiezas a poner etiquetas. ¿Qué le voy a estar haciendo caso al aleluyo de allá? ¿No? O simplemente te dejan de hablar. O te dejan, exactamente. O sea, va a haber una, como lo vimos en el mensaje pasado, va a haber una reacción. Buena, mala, el mensaje va a tener una reacción en la persona. Por eso Jesús, en vez de responder al insulto que le están diciendo aquí, vuelve a lo esencial, sus obras que ya han visto. Fíjense aquí lo que dice Jesús en el 21. Jesús les respondió y les dijo, una obra hice y todos os maravilláis. ¿Aquí de qué obra está hablando? Juan 5, lo vimos, cuando sana al paralítico que llevaba 38 años en ese estado. ¿Se dieron cuenta que en todo ese capítulo 5 no vimos una exclamación de alguien de alegría porque esa persona que llevaba 38 años en esa condición, había sido sanada? ¿No muestra el apóstol Juan nada de eso? Que las personas se alegraran y dijeran gloria al Señor porque esta persona fue sanada, sino al contrario, muestra Juan el rechazo de los religiosos. ¿A quiénes encontró ese paralítico primero? A los religiosos. ¿Y qué le dijeron? ¿Quién te dijo que tomaras tu cama? ¿Sí o no? Y lo estaban buscando ya desde ahí en su corazón para matarle. Y cuando se encuentran con Jesús y Jesús les dice que Él viene y Él es el Hijo de Dios y que hace las cosas que el Señor le manda, ¿qué dicen? Ahora más le querían matar porque Él decía que venía y procedía de Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces aquí Jesús precisamente está hablando una cosa, fue esa sanidad que hizo por esa persona. Y se maravilláis, pero no hablaba de que se maravillaban por cuestiones de que, wow, sanaste a esa persona que llevaba quizá toda su vida en esa condición. No, se maravillaban de que de lo que estaba haciendo en el día que lo estaba haciendo. En el día de reposo que no se debía de haber hecho. Para ellos. Aquí hay algo bien interesante y bien curioso. Estaba yo investigando. En aquel momento estamos hablando de gente intelectual, gente teológicamente preparada. ¿Sí? Ellos ya tenían, obviamente ellos discutían este tipo de temas, eran importantes, eran los temas más centrales, ya los habían discutido. En aquel momento ellos ya tenían una forma de interpretación a esto, a donde ellos habían quedado de acuerdo que, por ejemplo, era día de reposo. Si el día de reposo se caía un buey, por ejemplo, a un lago, un animal estaba en peligro de muerte, aún así fuera día de reposo, ellos tenían que sacar el animal, porque era un animal, parte de lo que ellos comían, ¿sí? De su propiedad. Lo mismo pasaba si una persona se encontraba en peligro. Tenían que rescatar, poner por anterioridad su vida y la de los animales. Entonces ellos sí trabajaban. Pero ¿por qué no aceptaron entonces lo que hizo Jesús? Les vuelvo a repetir, porque cuando ya había una venda en su corazón, en sus ojos, de odio hacia esa persona, ya no podían reconocer nada bueno de Jesús. Así Jesús hubiera hecho, y más adelante lo vamos a ver en este evangelio, donde Jesús les dice cuántas cosas he hecho y ustedes no pueden reconocer ni una. ¿Por qué? Porque se cerraron. Les vuelvo a repetir, como seres humanos, así lo hemos hecho nosotros también. Esa persona ya no me cae bien, no me gusta cómo habla, no me gusta cómo se viste, no sé, me gusta de dónde viene, no sé. Y no vas a reconocer absolutamente nada bueno si hay odio en tu corazón hacia esa persona. Así pasó con estos religiosos.
Entonces podemos ver que él está hablando precisamente de esa obra que hizo en Juan 5. No basta asombrarse con Jesús, hay que creerle, hay que obedecerle. Y precisamente dice, para explicar su punto, fíjate lo que hace Jesús. Jesús les recuerda la práctica de la circuncisión. Les pone un ejemplo, 22. Por cierto, Moisés dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. ¿Qué les está diciendo aquí el ejemplo? Ustedes dicen que hacen la ley de Moisés, ¿no? Cumplen la ley de Moisés, por eso es su religiosidad, por eso es su celo, por eso me quieren matar. Ah, pero fíjense, ustedes aquí dice, el día de reposo circuncidan al hombre. Recuerden que el mandato de la ley de Moisés era que si nacía tu varoncito, al 8º día tenías que circuncidarlo. Y si tu varón cumplía el 8º día, en día sábado, día de reposo, ¿qué tenían que hacer ellos? Bueno, pues circuncidar, hacer trabajo. ¿Por qué? Porque hacías una cirugía pequeña, leve, lo que sea. Tenía que hacer el trabajo para circuncidar a ese varón. Entonces ellos ya hacían, por eso Jesús les trae eso. Y les dice, antes, recuerden, y aquí lo van a ver, que para empezar obviamente en Levítico sí se puso esa ley de la circuncisión al 8º día. Pero Jesús les recuerda, por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no fue Moisés, no porque viene de Moisés, sino porque viene de los padres. ¿De quiénes padres está hablando? De Abraham, de Isaac y de Jacob. Génesis 17, del 10 al 14, Dios establece un pacto con Abraham, con el patriarca de la circuncisión, que era como una señal de un pacto eterno para todo el pueblo que iba a levantar Dios, ¿sí? Pero Dios incluye la circuncisión en ese mismo pacto que hizo con Abraham, para no dejarlo fuera, porque era un pacto, lo escuchen, es un pacto que eterno. Entonces la vuelven a incluir en Levítico 12:13, ya directamente con el pueblo de Israel. Cuando bajan los mandamientos que baja Moisés del Sinaí, ahí es a donde también pone la cuestión de la circuncisión. ¿Por qué? Porque era un pacto que Dios no podía quitarla. ¿Por qué? Porque era un pacto con su patriarca, con Abraham, con Isaac, con Jacob. Y Jesús les está recordando eso. Recuérdense que eso no viene como una ley impuesta, sino había primero antes un pacto que había hecho Dios con los patriarcas, con nuestros padres. Y después pasó a la ley levítica de Moisés. Ellos mismos aceptaban la circuncisión. Por eso puede hacerse en sábado, lo que les estoy diciendo. Ellos mismos la aceptaban. Esto no implica una ley rígida. Fíjense lo que dice Mateo 12:12. Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Es hacer el bien. ¿Jesús estaba haciendo un bien o estaba haciendo un mal? Estaba haciendo un bien. Entonces por eso les están recordando esto. Ellos sabían que era hacer un bien, no estaba incorrecto. Pero ¿por qué entonces de ellos sí podían hacer un bien y Jesús no podía hacer un bien? ¿Ven cómo está ahí algo en su corazón de ellos que no dejaban ver ni una cosa buena de Jesús? Para ellos todo lo que estaba haciendo Jesús era incorrecto. En Miqueas 6, del 6 al 9 dice, el Altísimo Dios y Rey nuestro que podemos presentarse delante de ti. Fíjate, podemos ofrecer terneros de 1 año, pero no es eso lo que quieres. Podemos ofrecerte 1000 carneros y 10,000 litros de aceite, pero tampoco eso te agrada. Ni siquiera esperas como ofrenda el mayor de nuestros hijos en pago por nuestros pecados. El 8, pero ya Dios les ha dicho qué es lo que mejor pueden hacer y lo que espera de ustedes. Es muy sencillo. Dios quiere de ustedes que sean justos los unos con los otros, que sean bondadosos con los más débiles y que lo adoren como el único Dios. Amén. ¿Ve lo que está diciendo aquí el profeta? Ustedes están diciendo, ¿qué sacrificio puede ser perfecto para mis pecados? ¿Qué es lo que puede hacer el mejor ternero? Es más, hasta darte a mi hijo como en sacrificio. No. Dice Dios, lo que está buscando de ustedes es que sean justos los unos con los otros, ¿verdad? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Ves? Dios lo que está esperando es que sean justos, que se amen, que se comprendan y que me amen. O sea, que amen a Dios por sobre todas las cosas, al único. Eso es lo que está esperando Dios.
Entonces, por aquí podemos ver que lo que aquí Mirke recuerda es que Dios pide que no solo ritos, sino justicia, misericordia y humildad. Eso es lo que pide del ser humano. Jesús mismo dirá: el sábado fue hecho para el hombre, pero el hombre no para el sábado. Fíjense lo que dice Marcos 2:27. Palabras de Jesús. También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. ¿Qué significa esto? El día de reposo fue hecho por Dios para el hombre. Porque era un día que Dios dijo: trabajarás todos los otros días y el séptimo día, ¿sí?, me lo vas a dedicar a mí y a ti para tu descanso. Ah, pero ¿qué hace el legalismo? ¿Qué hace la religiosidad? Comienzan a imponer cosas. No se puede hacer esto. Eso ya venía por tradición del hombre. ¿Sí? No puedes levantar nada, no puedes hacer nada. Si haces cualquier cosa, estás en pecado. Quiere decir que aquí Jesús les estaba recordando: Dios lo hizo para ustedes como un regalo. Un regalo especial para ustedes, para que ese día se lo dediquen a buscar de Él y a descansar de todo su trabajo. Pero ustedes, ¿qué están haciendo? Están poniendo carga más carga más carga. Siguen poniendo tradiciones a algo que no tenía que ver nada con eso. Eso es lo que hace el hombre legalista. Dios no busca ritualismo ciego, sino obediencia y misericordia. Y fíjense la transición que vamos a ver aquí. Y con ese ejemplo Jesús les plantea la comparación ya directa. Con ese mismo ejemplo, si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente un hombre? Si ustedes hacen una pequeña cirugía que es para bien de la persona, ¿conmigo se enojan porque yo completamente sané a un hombre? Recordamos lo que vimos aquí, que decía que era para hacer el bien, se podía permitir. Jesús hizo aquí un bien mayor. Sanó completamente a un hombre. Ellos conocían esto. El hombre recibe la circuncisión el sábado, ya lo expliqué. Y Él permite el pacto parcial. La circuncisión nuevamente se refiere. ¿Cómo condenar una obra mayor? Sanar completamente a un hombre. Jesús revela la incoherencia del legalismo de esas personas, su egocentrismo y su hipocresía. Existía al principio llamado, fíjense, esto es lo que yo investigué, había algo que se llamaba Pikuk Nefesh, que significaba salvar vida prevalece sobre el sábado. Eso era algo que ellos ya habían platicado. Eso era algo que en su misma tradición rabínica ya decían: salvar vida antes que el sábado. ¿Qué quiere decir esto? Podemos salvar una vida, hacer un bien a una persona el sábado, porque antes es el bien y la salvación de la persona. Jesús hizo esto. ¿En qué momento quebrantó la ley? En ninguno. Pero se dan cuenta que no era... Aquí lo importante es que vamos a llegar a eso. Rescatar un animal, lo vamos a ver en Mateo 12:11, también ahí dice que podían rescatar un animal. Ayudar a alguien en peligro, lo vemos en Lucas 14:5. Esto no es un espejo que funciona con el corazón endurecido, ¿ven? Esto es una persona que están actuando porque tienen un corazón endurecido. Cuando alguien rechaza a Cristo, ninguna evidencia, milagro, enseñanza va a convencer a la persona. Ninguna. Porque en ellos ya está antemano el rechazo. No me interesa. Sí, que que Jesús hace milagros, no me interesa. Está el rechazo. Oye, que Jesús nunca quebrantó la ley, no me interesa. ¿Por qué? Porque ya hay el rechazo hacia Él. Así como seres humanos también, ya se los dije, cuando tú rechazas a una persona por sus apariencias, porque no te cae bien, porque no te gusta cómo habla, empiezas a rechazar todo de él, aunque sean virtudes, aunque sean cosas buenas. El odio o la incredulidad ciegan tanto que lo bueno parece malo. Y bien lo decía el profeta Isaías en el 5:20, a lo malo dicen bueno y a lo bueno dicen malo. Esto explica por qué podían aceptar un trabajo de circuncisión en el sábado, pero no aceptan la sanidad milagrosa que Jesús, porque en su lógica y en su incredulidad no la pueden tolerar. Lo mismo puede pasar hoy. ¿Por qué? Si una persona ya cerró su corazón al evangelio, por más que te esfuerces, por más que le quieras predicar, va a poner cualquier pretexto para rechazarlo. Aunque los argumentos sean coherentes, tus argumentos tuyos, la persona lo va a rechazar. Al final no es un problema de lógica ni de entendimiento, como lo hemos venido viendo. Es un problema
de la voluntad del hombre contra la voluntad de Dios. La verdadera religión no sacrifica a las personas en nombre de las tradiciones, que ellos es lo que estaban haciendo. ¿Se han puesto a pensarse en eso? Las personas que matan en nombre de Dios. ¿Qué tenemos en la historia? ¿No hubo una gran inquisición también? De personas que mataban, las cruzadas de las personas que mataban en el nombre de Dios. ¿Ustedes creen que eso viene de Dios? ¿Que Dios quería matar, torturar a las personas? Eso no viene de Dios. Y si actualmente hay personas que rechazan a una persona, hay personas que utilizan, y más, si tú te metes a redes sociales, de verdad, yo luego no entiendo. Decimos sernos cristianos y utilizamos hasta la palabra de Dios nada más para estar condenado. Eso llévatelo hoy en tu día. Tú estás aprendiendo la palabra de Dios, no utilices la palabra de Dios para condenar a las personas, porque eso no viene de Dios. Dios no utilizó la palabra de Dios para condenar, sino para abrirles el amor, para abrirles el conocimiento. Las personas se condenan por sí solas, porque rechazan la palabra. Pero la palabra de Dios es amor. Pero si tú comienzas a decir, no, porque mira, tú eres esto, tú eres el otro. A mí luego en redes sociales, en los videos que subo, me ponen, tú eres un hijo del diablo, tú te vas a ir al infierno, tú estás llevando a tus hijos al infierno por mentiroso. Y me citan cuestiones de la Biblia. ¿Tú crees que eso viene de Dios? Eso no viene de Dios. Eso viene del enemigo. Eso es lo que hacían ellos. Ellos estaban, supuestamente, los fariseos en ese momento estaban citando las escrituras. ¿Para qué? Para condenar a Jesús mismo. Qué hipocresía, ¿sí o no? Qué hipocresía y maldad del hombre. La verdadera religión no sacrifica a las personas en el nombre de las tradiciones, sino que busca restaurarlas. Es lo que tienes que buscar, restaurar a las personas. Y entonces Jesús al principio, que resume todo este pasaje. Vamos a ver el último, aquí resume todo. No juzguéis, en el 24, no juzguéis según la apariencia, sino juzgad con justo juicio. Aquí quiere decir, no, fíjate, no te está diciendo que tú no puedes juzgar, no, sí puedes juzgar, porque aquí está diciendo no juzguéis según las apariencias, sino juzga con justo juicio. Con justo juicio. Y hablamos de lo que dice Dios, con justicia, con misericordia, con amor. Es como puedes juzgar a una persona. ¿Cómo vas a juzgar a una persona? Con esas cuestiones. Porque la importancia, tú como creyente, como cristiano, es que las demás personas puedan llegar al conocimiento de Cristo Jesús. Es que las personas puedan cambiar su vida, su estilo de vida, y venir a un estilo de vida conforme a la voluntad de Dios. Eso es lo que tú tienes que buscar. No debes de caer en contienda, no debes de caer en rechazo con las personas. Si la persona te agrede, tú no tienes por qué agredirle también. Si la persona utiliza la palabra de Dios para condenarte, tú no tienes que utilizar la palabra de Dios para condenar a la persona. Todo lo contrario. Porque ahí se va a ver, como lo decía ahí, ¿quién sabe qué doctrina viene verdaderamente de Dios? El que busca hacer la voluntad de Dios. Y el que busca hacer la voluntad de Dios se va a regir bajo estos conceptos. De hacer las cosas conforme a Dios. Por eso dice juzgar con justicia. Antes de juzgar, dicen por ahí, ¿no? Antes de juzgar, fíjate, y de querer decirle a la persona, mira, tienes una paja en el ojo, fíjate que tú no tengas una viga, decía Jesús, ¿no? Puedes juzgar y es bueno. Entre nosotros como hermanos es bueno que entre nosotros también nos juzguemos para el bien. Hermano, esto que estás haciendo está incorrecto. Pero antes de ir con el hermano y decirle, esto está incorrecto, hermano, antes de entrar a confrontar al hermano o a la hermana y decirle, esto debería de ser diferente, primero fíjate que tú no tengas una viga en el ojo. Amén. Permítanme aquí tantito, ya voy a cerrar. Nada más que para terminar. ¿Ok? Entonces, hermanos, este mensaje o este pasaje nos enfrenta a un espejo. Veámonos como un espejo nosotros. Los judíos estaban en el templo rodeados de fiesta, de tradiciones, apariencias de piedad. Y sin embargo, sus corazones había incredulidad, orgullo y había odio. Ellos tenían la ley, pero no la cumplían. Tenían las fiestas, pero no tenían a Dios. Tenían religión, pero no tenían una vida.
Jesús, en cambio, muestra la realidad. Él no busca su gloria, no habla de sí mismo, no vive por apariencias. Él enseña que lo que el Padre le dio, Él obedece, Él sana por completo y Él juzga con justicia. Y ahí está la gran confrontación para nosotros. ¿Soy alguien que vive de la apariencia de la fe? ¿O soy alguien que obedece al Señor en lo secreto? ¿Qué quiere decir esto? Yo en público digo que amo a Dios, pero mi vida sigue siendo la misma. ¿O soy algo que no estoy hablando, no estoy alardeando que tengo gran fe, pero mira, en secreto verdaderamente estoy buscando hacer la voluntad de Dios? ¿Estoy juzgando a los demás con ojos humanos o estoy viéndolos con el corazón de Cristo? ¿Estoy más preocupado por defender mis tradiciones, mis formas, mi imagen, que por vivir la verdad de Dios? Jesús nos llamó a un cambio distinto. Obedecer para entender, buscar la gloria del Padre y juzgar con misericordia y con verdad. La verdadera fe no consiste en cargar una Biblia debajo del brazo, sino en tenerla grabada en nuestro corazón. Eso es lo que es la verdadera fe. Tampoco no consiste en abrir, vamos a hablarlo, ¿no? Un evangélico, cargas la Reina Valera debajo del brazo y ya piensas que eres cristiano. No. O eres católico, tienes una versión de Jerusalén y la tienes en un altar con imágenes y la tienes abierta con una veladora prendida y eso ya te hace pensar que eres cristiano. No. Eso no te hace ser cristiano. ¿Qué te hace ser cristiano? Obedecer. Primero buscar verdaderamente querer hacer la voluntad de Dios y obedecer a Dios. No consigues juzgar con ojos de prejuicio, sino en amar con ojos de Cristo. Así que hoy Cristo sigue sanando al hombre completo y ese hombre completo eres tú, ese hombre completo soy yo. El que quiere enderezar nuestro juicio torcido, limpiar nuestra mirada superficial y hacernos cambiar en justicia y en amor. Hoy Él nos dice, no juzgues por apariencias, juzga con justicia. Es un llamado a vernos como Dios nos ve y examinar nuestra vida a la luz de su palabra y a vivir no para nosotros mismos, sino para la gloria de aquel que nos amó y que integró su vida por cada uno de nosotros. Amén. Ponte de pie. Padre eterno, Señor, te damos gracias, Padre, en esta hora por esta palabra que has traído a nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que así como lo vimos el día de hoy, Señor, puedas hacer de nosotros, Señor, personas, hijos tuyos, Señor, que podamos juzgar a los demás con amor y con justicia, Señor. No juzgar para condenar, Señor, a los que quizás no tienen una idea conforme a nuestra doctrina, a los que quizás, Señor, no comparten nuestra forma de fe, sino juzgar con amor, Señor. Señalar en todo tiempo y en todo momento quién eres tú, Señor, para nosotros. Porque de esa manera, Padre eterno, estaríamos cayendo a lo que muchas veces criticamos, Señor, a un fariseísmo. Estaríamos cayendo, Señor, a comportarnos tal y cual, Señor, como lo que pensamos, Señor, son hombres que están lejos de ti y caeríamos a lo mismo. Por eso en esta hora, Señor, te pedimos que en cada uno de nosotros, Señor, puedas hacer hijos verdaderos. Hijos que no confronten, sino que hijos que lleven tu palabra con humildad, con juicio. Que sepan también en qué momento discernir, Señor, cuando es momento de si otra persona se está sintiendo ofendida o nos está hablando con insultos, darnos la vuelta e irnos y dejar las cosas en manos de Dios. Porque no hay que confrontar, Señor, sino hay que amar a las personas. Hay que amar al pecado. Los judíos, Señor, no pudieron ver en ti el Mesías, no pudieron ver, Señor, en ti quién eras, mas sin embargo, ellos solamente vieron en ti, Padre eterno, a un falso hombre, a una persona, Señor, que aún en muchas ocasiones le llamaron fariseo, le llamaron que tenía demonios, Señor, dentro, porque, Señor, estaba su corazón endurecido. Hoy te pedimos que este corazón de nosotros quites toda piedra, pongas en nosotros un corazón de carne, Señor, que pueda ver a las otras personas, aún sean pecadores, aún sean de otra religión, Señor, los podamos ver con amor y con justicia como tú nos ves a nosotros. Así te lo pedimos en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.
Dios les bendiga a todos los que se conectaron. Nos vemos la próxima semana. Bendiciones.